Ya. Buenas noches a todos. Mi nombre es Eric León. No les voy a decir mi segundo apellido porque me van a hacer bullying. Bueno, ya mi apellido es Eric León. Mi nombre es Eric León Lara. Voy a hablarles sobre No se estrategias. escucha. ¿No se escucha? Hola, hola. ¿Sí? ¿Ahora sí? No se escucha bien. Se escucha bajito. No se escucha bien. A ver, un ratito, por favor. Aló, aló, ¿me escuchan? Se escucha perfectamente. Sí. Sí. Ya, ahora sí, van a disculpar. Bueno, les decía, les voy a hablar sobre el lenguaje. Voy a ir rápido porque yo sé que están cansados y en realidad el lenguaje no es una materia muy extensa como biología e incluso como química. Entonces, con el tono de mi voz ustedes se darán cuenta de que yo no soy jovencito. Yo tengo ya más de 40 años. Yo soy estudiante de tercer año de medicina. Yo hice el CUP como ustedes están por hacer y entré de la misma manera, estudiando biología, química y lenguaje. Tengo otra profesión y por eso más o menos estoy familiarizado con el lenguaje. Bueno, el texto que le han enviado a ustedes para el lenguaje fue elaborado por el doctor Carlos Velasco Salazar. Él es uno de los fundadores de la carrera de medicina, para que ustedes sepan, él ya ha fallecido. Él era metodólogo. Él hacía bastante de lo que es metodología de la investigación. Él tiene un libro y de ahí se ha extraído todo este texto. Él prácticamente hacía referencia de que el proceso educativo hasta ese momento, estamos hablando de los años 2000 a 2005, era siempre repetición y memorización. Es decir, había un docente que hablaba y un estudiante que simplemente escuchaba callado. Y no había mucha participación. El docente era el que manejaba toda la clase y todavía sigue siendo así en algunos casos. Entonces, se han propuesto varias teorías y dentro de esas teorías está precisamente esta materia, que más que lenguaje, porque uno escucha lenguaje y pensaría que es gramática, letra, fonética, etcétera, etcétera. No, esto es metodología de la investigación y los instrumentos de investigación. Todo esto se va a llevar, van ustedes a llevar en este módulo de lenguaje en el CUP. Como ustedes pueden ver, todo este texto lo hice yo en base al documento oficial que les han dado. El estudiante permanece pasivo, no se olviden de eso, el estudiante permanece pasivo en este modelo de repetición y memorización, sin interactuar con el conocimiento. Eso pues limita el desarrollo intelectual del estudiante y lo mantiene en una línea constante de siempre ser el que escucha y aprender de lo que escucha. Como no hay participación, no se forman nuevas ideas. Yo estaba presenciando, por ejemplo, la clase de biología y es claro de que ya no existe ese método del que habla y el que escucha. Muchos planteaban algunas preguntas muy interesantes al anterior disertador y entre ambos fueron formando nuevas ideas. Eso es precisamente trata de cambiar en el proceso de repetición y memorización. Si ustedes pueden ver esta diapositiva que les estoy mostrando, es bastante aburrido y cansador. Cualquiera que aprende con un método y que le muestren este tipo de diapositiva, se va a salir de la clase, se va a aburrir y no va a entender. Es bastante aburrido. Y es por eso que existen estas herramientas que se han creado o que se han diseñado o que se han mejorado para que el estudiante no se aburra y le interese la materia, así sea una de las materias más aburridas que ustedes puedan tener. Por ejemplo, en medicina, el pensum o el plan de estudios actual contempla 32 materias. Tengo entendido que va a cambiar este año, van a ser más materias. Todavía no estoy seguro de eso, me imagino que la persona que ha creado este grupo de cortisol y dopamina, él debe tener un poco más de conocimiento y él lo dirá. Pero de las 32 materias hay una que otra que es un poquito quizás aburrida. Por ejemplo, MAF, que es formación sociocultural, que si bien es cierto su material es interesante, pero puede un poquito aburrir. Entonces, cuando uno tiene una buena diapositiva y un buen mecanismo para enseñar,
no se torna tan aburrida y puede ser incluso hasta llamativo y atractivo. Entonces, como ustedes pueden ver, esta diapositiva aburrida. Entonces, la vamos a cambiar. Todo esto que está aquí, lo he colocado así. Ahora se tiende a poner imágenes y se tiende a poner texto muy reducido, pero directo y preciso para que el estudiante le entienda y le interese. En esta parte del documento yo voy a hablar simplemente de los conceptos básicos y lo demás ustedes ya lo van a leer y les voy a ir dando algunos tips de cómo preguntan en el examen. Por ejemplo, ¿qué es la metodología? Es el estudio de los métodos, así de sencillo. Metodología es estudio de los métodos. También es la herramienta lógica para analizar, interpretar y transformar la realidad. Eso es la metodología. Un concepto directo, sencillo y fácil de comprender. Ahora, el método. El método es el conjunto de procedimientos que organizan una actividad en forma sistemática a partir de reordenar o reconfigurar una realidad existente para interpretarla, comprenderla y o transformarla con la finalidad de alcanzar un objetivo. Ahí es un poquito como que se va complicando con palabras un poco técnicas. Pero si ustedes más o menos quieren darle un sentido más coloquial, más comprensible, el método es como un conjunto de normas, un conjunto de pasos a seguir, ¿ya? Que de manera organizada o sistemática y una vez teniéndolo bien organizado, uno puede con toda esa información interpretar o comprender todo ese conjunto de información para de ese modo llegar a una conclusión. Ese es un método. Y una técnica es la táctica, el arte de utilizar la herramienta, forma de aplicar los procedimientos, de utilizar los conocimientos. La técnica es una herramienta, no se olviden, asocien herramienta con técnica. ¿Cuáles son los trucos para el CUP? Siempre tratar de encontrar una palabra que asocie con otra palabra. De ese modo, los que hacen las preguntas del CUP mayormente hacen eso. Tratan de conjugar una palabra con otra y después cambian el sentido a lo demás. También las preguntas del CUP suelen ser de forma negativa. Por ejemplo, una de las siguientes afirmaciones no corresponde a la metodología. Un ejemplo, aquí una pregunta podría ser. El estudio de los métodos, herramientas lógicas para... El estudio de los métodos es un concepto que se refiere a método, técnica, aprendizaje, metodología, ninguna de las anteriores o todo. Así más o menos preguntan. Entonces ustedes ya tienen que tener una idea. Conociendo esos tres conceptos, ellos van a jugar con respuesta afirmativa o respuesta negativa. Ahora, la metodología de la investigación, como les indicaba, es una herramienta con la que se facilita la comprensión y explicación de la realidad. La metodología en relación al conocimiento tiene al menos tres significaciones básicas. Ontología epistemológica, que tiene que ver con lo que es el conocimiento. Estudia los supuestos detrás de los procedimientos. Es lo que está en el texto. Hay que leerlo, yo sé que es cansador, es largo, pero hay que leerlo para tener idea, como les decía, de algunos conceptos y enlazarlo con la palabra inicial. Investigación científica que construye nuevo conocimiento. Todo lo que se refiere a investigación científica, metodología de la investigación científica, háganse la idea de que siempre tiene que ver con nuevo conocimiento, adquisición de conocimiento, mejorar los conocimientos que ya se tienen, siempre tiene que ver con innovación. Y educativa, organiza la enseñanza y el aprendizaje. Esas son las estrategias. Cuando hablamos de educativa, hablamos de lo que es el profesor y el estudiante y el método que se utiliza para que el profesor transmita esa enseñanza al estudiante. Hay el uso interactivo y el versus el pasivo. El interactivo la moviliza las funciones intelectuales, promueve la comprensión, y el pasivo solo transmite o repite conocimiento. Casi siempre preguntan esto sobre el tema de pasivo. Ya, de alguna manera utilizan ese pasivo para los otros conceptos. Por ejemplo, dentro de la noción educativa, el sujeto es pasivo cuando, y de ahí van desglosando algunos conceptos, y uno tiene que saber cuándo tiene que ver pasivo. No se olviden, pasivo es cuando es repetición y memorización. Ese es el pasivo.
Ahora, no les voy a hablar mucho de esta parte, pero cuando ustedes vayan leyendo su texto, se van a encontrar con esto. En relación sujeto, metodología, conocimiento o realidad, es fundamental reconocer y controlar las denominadas influencias socioculturales que pueden afectar al sujeto. Y hay estos conceptos que están aquí. Estos conceptos, con que ustedes entiendan qué significa cada uno de ellos, es suficiente, porque pueden sacar preguntas de aquí. Por ejemplo, una pregunta puede ser: son tendencias a aceptar ideas o modelos que se repiten con frecuencia con carácter inmutable y crítico. Nos referimos a etnocentrismo, subjetividad, dogmatismo, estereotipo o especialismo. Así son las preguntas y ustedes tienen que saber cuál es. Por ejemplo, etnocentrismo es de etnia, quiere decir de los costumbres de un pueblo, de un lugar. Subjetividad, ya saben lo contrario a objetividad. Subjetividad es lo personal, es algo que un concepto que uno elabora a partir de los sentimientos o emociones de uno mismo. Autoritarismo, asocienlo con ego por último, ¿no? Autoritarismo quiere decir de imponer, de alguien que decía las cosas sin pensar, sin razonar. Dogmatismo viene de dogma, viene de enseñar mis ideas, de lo que yo creo, quiero que todos piensen como pienso yo. Eso es un dogma. Un concepto que ustedes lo vean parecido a eso, ya saben a qué se refieren. Impresionismo es el tema de confundir las experiencias transitorias. Estereotipos son aquellas ideas que se han formado y que todo el mundo ya lo acepta. Y el especialismo es una tendencia de valor a rechazar el conocimiento o método. Entonces, esto es importante. Es posible que salga una pregunta de acá. Por cierto, son varios grupos, creo que son 20 grupos, la verdad no lo sé. Entonces, ellos no es que elaboran un examen para los 20 grupos, son varios exámenes que ellos van a elaborar. Y entonces, en algún grupo puede ser que entre una pregunta de esto, como también puede ser que no. Lastimosamente, esto es como la suerte sin blanca. Lo mismo acá, la interacción comunicativa en el aprendizaje, los componentes de la comunicación educativa. Ustedes ven aquí hay una tabla de 3 columnas y varias filas. Dentro del contenido está el conocimiento, conceptos, teorías, modelos, fórmulas. Y dentro del procedimiento está cómo se aplica lo que está en el contenido. El conocimiento es como la forma de presentar, con la manera de comunicar, la forma de organizar, tipo de metodología, etcétera, etcétera. Aptitud, no actitud, aptitud con P. Capacidad de actuar, disposición positiva, interés, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podría ser una pregunta aquí? Ya. En la interacción comunicativa, en el aprendizaje, uno de los siguientes es un procedimiento, por ejemplo. Y ahí puede ser que pongan concepto, modelo, busca relaciones y uso, tipo de metodología, ninguno o todos. Y este cuadrito, si ustedes se lo aprenden, ya prácticamente la van a tener clara si la preguntan. Ellos suelen sacar muchas preguntas de los cuadros, de los flujogramas, de ahí suelen sacar preguntas. No tanto, no les puedo asegurar al 100%, pero no sacan muchas preguntas cuando estoy hablando de lenguaje o no estoy hablando de biología y química. No sacan mucho de los textos abundantes. Suelen sacar preguntas de este tipo de cuadros. El decálogo del interlocutor inteligente, igual, son 10. ¿Qué tiene que ver con el decálogo del interlocutor inteligente? Son esas estrategias o esos conceptos que existen entre el que transmite la información y el que la recibe. Decálogo viene de 10, quiere decir que son 10 instrumentos, como ustedes pueden ver acá. 1, adoptar una actitud positiva, tener curiosidad y motivación. Ese es el estudiante. Percibir al emisor. El emisor es el que transmite la información, es decir, el profesor. Observar gestos y énfasis de voz. Ser objetivo. Buscar comprender lo que dice. Igual, ese es el estudiante. Que tiene que uno tratar de comprender qué está hablando el profesor, por qué lo está diciendo, por qué pone ejemplos, por qué se sale del tema para hablar de otra cosa y vuelve al tema. Reconocer la perspectiva del emisor, o sea, a dónde quiere llegar con su ejemplo. Descubrir la idea principal de cada parte del mensaje. A veces el docente trata de dar un mensaje en cada oración y se pausa y espera que ustedes digan algo, o que el estudiante diga algo, y cuando no lo dice, ahí dice, pero no entendieron, así pues más o menos.
Identificar objetos y procedimientos del emisor, cómo hace, cómo proyecta, cómo transmite su conocimiento. Comprender el significado de cada concepto, eso es muy importante. Cada concepto que él está dando hay que entenderlo, no es simplemente escuchar y anotarlo. Uno tiene que irse del lugar comprendiendo, teniendo idea del concepto de lo que está dando. Separar lo principal de lo secundario es muy importante, y eso es para los que hacen su técnica de estudio del subrayado, ellos van a utilizar bastante esto. Siempre hay una parte principal de un libro, de un texto o de un ensayo, lo que ustedes quieran, y siempre hay partes secundarias. No quiere decir que lo secundario no importa, pero siempre hay que dar más énfasis a lo principal. Cuando uno entiende lo principal, lo secundario lo entiende mucho más fácil. Siempre lo secundario está en función a lo primario. Relacionar y contextualizar la comunicación, y por último, evaluar la factibilidad y la aplicabilidad. Es decir, ver si es coherente lo que dice el emisor, el profesor o el docente, si lo que él está diciendo concuerda con el concepto que me ha dado, si los ejemplos que me está dando verdaderamente está en función al concepto que me está dando o a la enseñanza que me está dando. Esto también, el modelo de comprensión de conocimiento, un proceso intelectual, integra conocimientos previos con nuevos. Eso suelen preguntar igual. Eso de integrar los conocimientos previos, lo que uno ya sabe, con la nueva información que se le está dando o que uno está consiguiendo. Y estas operaciones cognitivas implicadas, yo me recuerdo que había una pregunta el año pasado en esto de reconocer, analizar, todos estos conceptos están ahí en el texto. Sería bueno que, como lo hicimos aquí en esta parte de acá, en lo que dice Pardinas, por cierto, este es un autor, estos conceptos, lo mismo acá. Tratar de aprenderse cada uno de ellos. Si ustedes se fijan, no es tan complicado. Reconocer es simplemente aprender algo, identificar algo. Analizar es separar algo en partes, estudiar cada uno de ellos, después volver a unirlo y sacar una conclusión de lo analizado, de lo estudiado. Relacionar es uno con otro. Diferenciar es separar. ¿En qué es distinto este con el otro tema? Clasificar es cuando son varios y se le va poniendo números, letras, tratar de enumerarlo. Conceptualizar es entender cada uno de ellos. Explicar es el funcionamiento, el porqué. Inferir es sacar una conclusión subjetiva, algo que yo creo de lo que yo estoy viendo. Y muy parecido también es a interpretar. O sea, yo veo algo y estoy tratando de decir en función a lo que he visto. Y retener es la cuestión de la información. Una vez que ya lo aprendí, yo lo tengo dentro mío. Igual pueden preguntar sobre esto. Por ejemplo, ponen el concepto de reconocer y van a pedir que identifiquen cuál de estos es. Y van a poner en cada subtítulo, analizar, relacionar, reconocer, ninguna, todos. Así más o menos sería una pregunta. Y aquí, esto también había una pregunta en el año que yo estudié, en el 2024. Había una pregunta de estos cuadros. Como les digo, casi siempre preguntan de los cuadros. Los factores que favorecen al olvido y versus al recuerdo. Es decir, ¿qué situaciones predisponen al olvido? Al olvido de la información, obviamente, a la información que uno está recibiendo en las clases, en las charlas, en las conversaciones, etcétera, etcétera. Como decía un profesor del CUP, es increíble que cuando uno le cuentan un chisme, después de un mes a veces uno se acuerda. Pero cuando uno va a una clase que es de estos temas, uno no sale de la clase y uno ya no se acuerda. ¿Por qué? Porque son temas que a uno le interesan. El chisme mayormente a la gente le llama la atención y por eso se acuerda. Y eso tiene que ver con esto que está aquí. Las personalidades emotivas. Eso predispone al olvido. Las personalidades superficiales. El desorden y la falta de regularidad de hábitos. La falta de orden y regularidad en la distribución del tiempo. Ahora, cuando ustedes tengan una pregunta de estos cuadros, se van a dar cuenta que de las 5 o 6 opciones que dan, casi siempre se parecen uno al otro y uno suele ser un poco distinto. Y ahí es cuando ustedes se van a dar cuenta cuál es la respuesta correcta. Me voy a inventar una pregunta ahorita.
Una de las siguientes no predispone al olvido. Y ahí ponen las personalidades emotivas. ¿Es respuesta correcta? Sí, porque está aquí en la tabla. El estudio disperso e improvisado bajo presión facilita el olvido. La no aplicación de estrategias de aprendizaje escrito y reconstituida. Todas ellas sí predisponen al olvido, por lo tanto no sería una respuesta. Y ahí le pueden poner las personalidades equilibradas, que es situaciones que predisponen al recuerdo, o sea, lo contrario. Así más o menos son las preguntas. Entonces, si ustedes asocian las respuestas y se dan cuenta que son opositivas o semejantes o están en la misma línea, y ustedes ven una que es distinta, que no condice, ahí con ese análisis se pueden dar cuenta cuál es la respuesta de esa pregunta de lenguaje. Entonces, este cuadrito yo se lo recomiendo, apréndanselo, porque las posibilidades de que entre una pregunta de aquí son altas. Lo mismo de acá, las condiciones que dificultan leer y escribir. Son varios, yo sé que es bastante, y no es para que lo memoricen, pero que por lo menos tengan una idea de cada uno de ellos, que se les retenga. Hay una técnica de estudio que de todo esto se abrevia en una sola palabra. ¿Ya? Esa es una técnica personal de cada uno de ustedes. Hay esas técnicas más adelante, si no me equivoco, para el segundo examen están técnicas de estudio. Cuestionario, subrayado, mnemotecnia, etcétera, etcétera. Entonces traten de aprenderse esto. Yo sé que es mucho, biología es bastante, pero esto también les puede ayudar. Ellos hacen una pregunta así, por ejemplo, no aprenderá, la persona no aprenderá a leer cuando ocurra una de las siguientes situaciones. Y van a enumerar lo de acá, no aprenderá a escribir. Confunde, no identifica lo esencial del asunto a escribir. Todo lo que piensa lo escribe, lo generaliza, así van poniendo. Y ustedes se van a ir dando cuenta que se parecen. Y de pronto ponen, no usa un método de estudio cuando hace una lectura para estudiar y aprender. Y ahí está la respuesta. Y es más, puede ser que pongan todas las respuestas de no aprender a escribir y abajo pongan ninguno. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que la respuesta es ninguno. Como puede ser también que pongan todas las respuestas de leer y al final ponen todo. Entonces la respuesta es todos. Esos dos cuadritos, este y este, apréndanselo y van a ver que por lo menos de ahí tiene que salir una pregunta. Yo les aseguro que si ustedes aprenden esto, están entrando con 1 sobre 100. Bueno, ¿para qué usar las estrategias escritas de aprendizaje? Estamos hablando del escrito. Evita el aprendizaje mecánico y desarrolla autonomía intelectual. Es decir, ya no está dependiendo de que leer sin sentido, leerla otra vez, una y otra vez, esperando que así se quede la información. Esa no es una estrategia escrita de aprendizaje. Promueve el desarrollo integral cognitivo, o sea, conocimiento personal y social. Fomenta el pensamiento lateral. Cultiva la actitud científica y estimula la creatividad. Todos estos conceptos también tienen que leerlo, porque puede ser que pregunten de aquí. Por ejemplo, lo cognitivo está relacionado con promueve el desarrollo integral. Evita el aprendizaje mecánico. Fomenta el pensamiento lateral. Una pregunta sí puede existir. Entonces la respuesta es promueve el desarrollo integral. Como les dije, lenguaje es, la verdad, más que todo es más que leerlo. Yo les di los conceptos, ideas básicas, para que ustedes ahora lo puedan leer y ya puedan comprender de qué se trata todo ese texto que es abundante, porque es bastante, pero si ustedes ya tienen una idea de los conceptos básicos, ya lo van a entender con más facilidad. Lenguaje, de los 100 puntos, representa el 20%. Pero créanme que el año pasado, el anteaño pasado, la gente ha aprobado con lenguaje. Porque como dijo Farid, la nota mínima de aprobación fue 64, 65. Y muchos han sacado en lenguaje 15, 16. Y con eso han podido pasar el CUP, porque han tenido un poquito de baja nota en biología y química, y han tenido buena nota en lenguaje, y eso les hizo aprobar el CUP. Así que yo les recomiendo que no menosprecien lenguaje, porque puede ser su llave para aprobar el CUP. Este es un modelo de cómo es el examen. ¿Ya? Esta no es una pregunta del CUP, por cierto. El examen se da en computadora
en una plataforma que se llama Moodle. Y las preguntas son más o menos así, miren. Sale la pregunta arriba y luego salen así las opciones. Y uno tiene que marcar. Y al finalizar el examen, si uno no está seguro, incluso lo puede revisar. Como dijo Farid, él terminó en 10 minutos. Ustedes pueden volver a revisar si es que no están seguros de alguna de sus respuestas. O a veces, al inicio hay una pregunta y más adelante, incluso a veces está asociada esa pregunta con las respuestas que están allá. A veces, no sé si cometen ese error o dan esa ayuda en que una pregunta de aquí está respondida en otra pregunta más allá. Entonces uno puede, le refresca un poco a uno la memoria y uno puede corregir su pregunta, su respuesta. Me gustaría, por favor, ya con esto ya terminé, como les dije, iba a ser rápido. Tengo 6 preguntas en quiz. Quisiera que ingresen a esta página kahoot.it. Yo les voy a pasar ahorita el código. El que quiera participar no están obligados a hacerlo. Son 6 preguntas y ustedes mismos van a saber. Con todo lo que yo les he dicho, yo les aseguro que muchos no han leído el documento, pero con todo lo que yo les he dicho, con ese método de descartar, de asociar una respuesta con otra, yo les aseguro que varios van a acertar en la respuesta. Entonces, no sé si pueden ingresar a kahoot.it, yo enseguida les paso el código. Ya. 135, 160. Sí, la voy a escribir acá. Ya. En 1 minuto empiezo, ¿ya? Las respuestas tienen 30 segundos y algunos tienen 45 segundos de tiempo porque son un poquito largas para leer. Como les dije, lean bien la pregunta. Si dice no, y si no dice nada, quiere decir que es afirmativa. Y su respuesta, asócienlo. Una pregunta, ¿cuál es el código? 135, 160. Está en los mensajes del... Ese es el sitio. Ya. 30 segundos más y empiezo con lo que tengo, ¿ok? Mientras tanto, no sé si tiene alguien alguna duda para ir aclarando hasta que ingrese. ¿Dónde está el quiz? Disculpe, ¿cuál es el código, dijo? ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Sí, sí. 135, 160. Ok. Bueno, empieza entonces el 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál es el pin de la clase?